Bueno, pues muchas gracias por este excelente panel. Bueno, pues seguimos con este gran temario y la verdad, como ven, este es el segundo encuentro internacional y la verdad tenemos la fortuna de contar con grandes amigos que son líderes a nivel mundial sobre hipertensión arterial y en esta ocasión vamos a tener esta plática, este panel sobre peculiaridades en el manejo de la hipertensión arterial del adulto mayor. Como presidente de Greta, quiero agradecerle enormemente al doctor Antonio Coca Palleras, que nos acompaña desde Colombia. Doctor, para los que lo conocen, les voy a dar, el doctor es de verdad, ahorita le digo, doctor, por favor díganos el currículo. Doctor, me dice, es catedrático emérito de medicina en la Universidad de Barcelona, Abad Oliva CU de Barcelona, España. Es responsable de la Sociedad Europea de Hipertensión para relaciones con América Latina. Pero él tiene un currículo impresionante. El doctor es de los pioneros en riesgo en Europa en hipertensión. Fue presidente de la Sociedad Española de Hipertensión. Bueno, tiene un currículo que si ustedes se meten ahorita a ChatGPT van a ver todo lo que se trata hablando de inteligencia artificial. Doctor, sin más preámbulo, vamos a estar acompañados en este panel en un ratito. Es este tema muy importante para México porque nosotros cada vez tenemos más adultos mayores. Y muchos de los pacientes que nos llegan tienen hipertensión arterial y hay peculiaridades. Entonces, les decía que para este panel vamos a contar con el apoyo de otro amigo que sí pudo acudir, el doctor Miguel Camafort Bankowski, también de España, que también al ratito nos va a dar unas pláticas muy interesantes. El doctor Patricio Ortiz Fernández, que es aquí del Instituto Nacional de Cardiología, y la doctora Karina Lupercio Mora, que también es una doctora muy destacada del Hospital de Cardiología. Así que, doctor, bienvenido, muchas gracias y estamos atentos a su plática y comentamos en un ratito. Muchas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor Coca, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras de introducción. Para mí ya sabes que es un orgullo y un honor el participar en los congresos de Greta. Y como tú muy bien has adelantado, lo que yo voy a intentar es, en estos minutos que me habéis dado, hablar de las peculiaridades en el manejo de la hipertensión arterial del adulto mayor. Coincido contigo en que este es un tema relevante porque por el envejecimiento de la población cada vez los médicos jóvenes van a tener que enfrentarse al problema específico de la hipertensión en los adultos mayores. Y entonces vale la pena que tengamos las ideas claras en este sentido. Estos son mis potenciales conflictos de interés, pero ya adelanto que no tengo ningún conflicto para la presentación que voy a hacer respecto al tratamiento del adulto mayor. Ustedes han estado hablando en esta sesión previa del continuo cardiovascular y yo quiero empezar también mi plática con ese continuo en el cual la interacción del estilo de vida y por tanto del ambiente con una carga genética específica es la que pone en marcha lo que hemos llamado la historia natural de la enfermedad cardiovascular, iniciando pues primero con los factores de riesgo, la progresión desde los factores de riesgo a la lesión silenciosa que durante muchos años antecede a lo que será el evento clínico y que la medicina moderna ha conseguido que después de un evento clínico haya una gran supervivencia. Y esto es lo que hace que el paciente envejezca ya con morbilidades y por tanto habiendo padecido eventos con episodios recurrentes hasta que se llega a los momentos finales de la vida. En ese continuo cardiovascular es importante recordar que la hipertensión no se limita a ser un disparador inicial y después desaparece. La hipertensión está presente a todo lo largo del continuo vascular. Y por tanto, nosotros vamos a tener que manejarla en cualquier momento. Y es importante recordar que ese continuo cardiovascular corre en paralelo al aumento de la edad del sujeto. De tal manera que pasaremos del hipertenso joven al hipertenso en la edad media de la vida o al hipertenso mayor. Ya se pueden imaginar que por el propio proceso de la historia natural va a ser mucho más complejo el hipertenso mayor que el hipertenso joven. Por tanto, las guías en general
todas tienen el consenso en el sentido de que los pacientes mayores presentan con más frecuencia comorbilidades y del tipo de la enfermedad renal crónica, arteriosclerosis avanzada. Además, también los fármacos antihipertensivos facilitarán en estos sujetos de mayor edad la posibilidad, por ya la falta, los problemas de regulación de la presión están anómalos y, por tanto, facilitar episodios de hipotensión ortostática. Simplemente mostrarles que la edad es un factor de riesgo en sí mismo, pero además porque se acompaña de la mayor prevalencia de los factores de riesgo que suelen acompañar a la hipertensión. Este simplemente es un ejemplo de mi país, en el cual ven ustedes que en diferentes décadas de edad la prevalencia de diabetes mellitus va aumentando tanto en hombres como en mujeres con la edad. Y de la misma manera, con el aumento de la edad, aumentan elementos asociados, como pues la dislipidemia, como es la obesidad, y por tanto lo que conocemos como síndrome metabólico. Por tanto, es lógico pensar que cuando un médico se enfrenta a un hipertenso en las edades más avanzadas de la vida, se va a tener que enfrentar no a un hipertenso puro, prácticamente nunca, sino a un hipertenso que asocia comorbilidades. Estos datos que ustedes ya conocen bien, que son los valores normales de la velocidad de pulso como expresión de la rigidez arterial, nos muestran claramente cómo en la población normal, en el panel de la derecha, los valores de velocidad de onda de pulso van aumentando con la edad en los sujetos sanos, que no será en los sujetos que tienen ya factores de riesgo cardiovascular. Y como pueden ustedes ver, para la misma edad, los sujetos con factores de riesgo cardiovascular tienen más rigidez arterial, pero lo que es importante resaltar es que en cualquier caso es el propio envejecimiento el que conduce ya directamente a un aumento de esa rigidez arterial, incluso en la población sana. Además de esas comorbilidades, los pacientes mayores presentan un problema asociado derivado de esa presencia de comorbilidades, que es la polifarmacia. Por tanto, con los problemas de interacciones entre los medicamentos y el gran problema de la adherencia. El gran número de comprimidos que pueden recibir dificultan la consecución del control de la presión arterial. El tratamiento de los pacientes mayores es siempre más difícil que en los pacientes jóvenes, puesto que ese manejo debe considerar, además de las comorbilidades y los tratamientos concomitantes, la fragilidad. Y ese es un elemento que se ha introducido en estos últimos años, esencial para afrontar el problema del paciente mayor. Y claro, el problema que tenemos asociado es que la evidencia sobre tratamiento de pacientes muy frágiles con dependencia o con hipotensión ortostática es insuficiente porque no tiene el mismo cuerpo de evidencia que lo tienen otros elementos en el curso de la hipertensión arterial. Por lo tanto, necesitamos más estudios en pacientes muy frágiles para saber, para mejorar nuestro manejo de estos pacientes. Tradicionalmente se han puesto puntos de corte para poder definir a un paciente lo que antes se llamaba anciano, que es yo digo, una denominación que vamos abandonando por el aspecto que pueda tener peyorativo el concepto de anciano, y lo que hablamos es de hipertensión en las edades avanzadas o hipertensión en los mayores. ¿Qué es un paciente mayor? Bueno, las guías europeas de 2013 y mantienen las de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión, mantenían puntos de corte en 65 años para hablar de pacientes mayores y en 80 años para hablar de pacientes muy mayores, lo que llamamos octogenarios. Es verdad que las guías que se publicaron después de la de 2013 introdujeron variantes y para los norteamericanos, los estadounidenses, rebajaron en 5 años el punto de corte a los 60. Las últimas guías, la guía más reciente de la Sociedad Europea de Hipertensión, de la Sociedad Europea de Cardiología y la más reciente de todas, la publicada este mes de enero, que es la guía latinoamericana de hipertensión, publicada en el Journal of Hypertension en el mes de enero de este año, mantenemos los conceptos de adulto mayor por encima de 65 años, muy mayor por encima de 80 años. En cualquier caso, estos son cifras cronológicas. Y si hay algo importante es que la guía LASH dice claramente que la edad biológica es mucho más importante que la edad cronológica.
A pesar de eso, necesitamos desde un punto operativo elementos, objetivos, puntos de corte para poder tomar decisiones, pero recordando siempre que la edad biológica es mucho más importante que la cronológica. Habrá individuos muy mayores que estarán en mucha mejor condición que individuos, por ejemplo, mucho más jóvenes. Esto queda resumido en el box, en el box 5 de la guía latinoamericana de hipertensión, en estas frases que ustedes ven aquí. La edad biológica es más importante que la cronológica, pero no obstante, desde el punto de vista operativo, hay que marcar puntos de corte. El aumento progresivo de la presión arterial sistólica y de la presión de pulso con disminución de la diferencial es muy común a partir de los 65 años, como yo les he mostrado, incluso en la población sana, esa tendencia al aumento de la rigidez arterial y, por tanto, de la presión sistólica, que la presión de pulso en sí misma es un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad cardiovascular, y que en estos pacientes entre los 65 y los 79 años, la pérdida de autonomía y de funcionalidad deben tratarse como sujetos muy mayores. Entonces, en ese concepto de que lo importante es la edad biológica y no la edad cronológica, es el estatus del sujeto funcional, físico y psíquico lo que determinará el modo de acción. Y finalmente, que los octogenarios suelen tener siempre muchas comorbilidades asociadas con fragilidad y pérdida de funcionalidad. Y esto es importante porque este es el grupo de mayor crecimiento en este momento en Latinoamérica. ¿Qué factores contribuyen? Yo no quiero extenderme demasiado en ese aspecto. ¿Qué factores contribuyen al envejecimiento? Muchos. La acumulación de las especies reactivas de oxígeno, la reducción de liberación o biodisponibilidad de óxido nítrico, la hiperactividad del sistema renina-angiotensina mediada por aumento del estrés oxidativo, el acortamiento de telómeros y sobre todo los moduladores de genes que regulan la longevidad, el tipo de las sirtuinas, determinadas proteínas y los factores de transcripción. Todo esto conduce a disfunción endotelial y arteriosclerosis con el propio envejecimiento. Pero debemos recordar una vez más que estos elementos, el envejecimiento fisiológico, puede regularse con un estilo de vida saludable y, por tanto, que el ejercicio físico, la restricción calórica, la dieta mediterránea, el resveratrol presente en el vino tinto, la intervención farmacológica, todo esto puede enlentecer y retrasar el normal desarrollo del envejecimiento. Si tomamos el cerebro como ejemplo, que ya saben que es uno de los aspectos a los que más me he dedicado yo creo que este esquema resume muy bien lo que ocurre en el envejecimiento. Desde el niño al adolescente, el joven, la edad media y la edad avanzada, se van produciendo cambios silenciosos en el cerebro, producidos precisamente por esta disrupción del fenómeno arterioscleroso. Y en este sentido, yo quiero recordar que la presencia de lesiones silenciosas, hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral, es un fenómeno que acompaña a la edad, de tal manera que la edad por sí misma determina siempre una mayor prevalencia de la lesión silenciosa de órgano blanco, y en este caso sería de la lesión silenciosa del cerebro en forma de leucoaraiosis, de hiperintensidades de la sustancia blanca. Pero esta historia natural de la lesión viene condicionada ya incluso desde antes del nacimiento, durante la gestación. Por tanto, la carga genética de los individuos y el embarazo marcan el futuro, porque estos embarazos en mujeres, y esto es muy importante en toda Latinoamérica y por supuesto en el resto del mundo, cuando las mujeres pobres de bajo nivel cultural y socioeconómico están mal alimentadas, mal nutridas, toda la evolución durante el embarazo va a afectar al futuro cardiovascular del feto. De tal manera que, además, el estilo de vida, una vez que el sujeto ha nacido, el estilo de vida va a ser fundamental para la activación o no de estos predisponentes a la enfermedad cardiovascular. El entorno, el ambiente, cada vez tenemos más datos del papel que tiene la polución atmosférica, la polución de ruido, pero, y estos son datos de Latinoamérica muy importantes, no es tanto la polución general, que sí que es importante, sino la polución en el propio ambiente donde vive el individuo, la población en el hogar.
esta polución por los humos, por la mala combustión de los productos que se utilizan para cocinar en ambientes cerrados, todo esto va a ser un contaminante muy importante que determinará también la historia natural de la enfermedad. El estatus socioeconómico, ya sabemos que la pobreza es un factor de riesgo cardiovascular, la pobreza y el bajo nivel cultural, las dos cosas. Por eso, los estados tienen la responsabilidad de aumentar el nivel de educación de su población y de aumentar el nivel socioeconómico en el sentido de luchar contra la pobreza como una manera de luchar contra la enfermedad cardiovascular. Lógicamente, los factores de riesgo, la aparición con el proceso de envejecimiento de los factores de riesgo, tienen un papel clave en el desarrollo del envejecimiento. Y también los sistemas de salud tienen un papel muy importante, porque los sistemas de salud que ofertan calidad de medicamentos, fácil acceso a los medicamentos, en este caso de los factores de riesgo, van a facilitar mucho la lucha contra el envejecimiento y la enfermedad cardiovascular. De tal manera que, en resumen, toda esta larga flecha desde el nacimiento hasta las fases finales del individuo pueden ser cronológicamente más largas o más cortas dependiendo de la edad biológica. Y por tanto, lo que nosotros pretendemos es llegar a una edad muy avanzada, pero en un gran estatus biológico, porque no tiene sentido la supervivencia de un paciente cuando ya casi no es ni un ser humano, porque es incapaz de reconocer a sus familiares más allegados. La pregunta que nos tenemos que hacer en ese contexto del envejecimiento, ¿es necesario tratar la hipertensión arterial de los pacientes muy mayores? Bueno, la evidencia que tenemos de los grandes estudios del siglo pasado nos demuestran, y aquí tenemos 6 ejemplos, claramente que la reducción de las cifras de presión arterial por las estrategias que se utilizaron en aquel momento, que eran muy diferentes de unos estudios a otros, en todos los casos 100% consiguieron reducir significativamente la aparición de todos los eventos cardiovasculares, los objetivos primarios. Específicamente, todos ellos demostraron la reducción del accidente cerebrovascular por el tratamiento del hipertenso mayor. Y en muchos de ellos también se mostraron datos de reducción de cardiopatía isquémica, de reducción de la falla cardíaca. Este metaanálisis del grupo de Paul Welton en estudios de pacientes de edades avanzadas claramente muestra que la reducción, sobre todo del componente sistólico, una reducción próxima a los 15 milímetros durante 4 años, tiene efectos extraordinarios en la reducción de todos los tipos de eventos, pero también de la muerte cardiovascular y de la mortalidad total. Con todo eso, las recomendaciones de la guía LASH, insisto, publicadas en el mes de enero y que, aunque están publicadas en inglés en el Journal of Hypertension, van a ser distribuidas también en una edición facsímil en español, la traducción de las guías LASH para todos los médicos de Latinoamérica. Yo les muestro ya algunas tablas ya traducidas a nuestra lengua en los que se dice que los pacientes mayores de 65 años se recomienda evaluación del estado funcional y de la función cognitiva. Esto es muy importante y si el doctor Camafort está después en la discusión, él es un gran experto en esa evaluación de los pacientes mayores del estado funcional y de la función cognitiva. Es importante saber si el paciente es frágil o no y qué grado de fragilidad tiene. Los pacientes frágiles, por la estrategia y las metas del tratamiento, van a tener que individualizarse. Iniciaremos siempre con dosis bajas y aumentaremos con mucha prudencia hasta conseguir el control de presión. Hay que evaluar sistemáticamente la posible hipotensión ortostática de estos pacientes y considerar, si es necesario, la titulación inversa, es decir, reducir las dosis de los medicamentos o incluso la interrupción en pacientes frágiles que tienen fenómenos de hipotensión ortostática grave. Y finalmente, que los octogenarios parece que reducir la presión por debajo de 120 milímetros de mercurio no se debe considerar y, por tanto, en este momento hay que titular a la inversa o interrumpir el tratamiento farmacológico de estos pacientes.
Simplemente a modo de muestra, las recomendaciones que hacemos en todas las guías, y en esto existe consenso, es evaluar la función cognitiva utilizando pruebas simples que las puede hacer una enfermera en un periodo, en un tiempo de unos 10, máximo 15 minutos, que por tanto es trabajo de la enfermería y no nuestro. Y el más recomendado es el MoCA test. En Estados Unidos se utiliza mucho el Mini-Mental, pero en Europa preferimos utilizar, y yo les recomiendo, les sugiero a ustedes que utilicen el MoCA, por la razón de que el MoCA test es más sensible que el Mini-Mental, sobre todo en las funciones ejecutivas de la cognición, y además el MoCA test está traducido a múltiples lenguas, entre ellas al español, y validado para su uso en la lengua española. El MoCA test es gratuito y ustedes se lo pueden bajar desde la página web de esto y utilizarlo en sus consultorios. El test del reloj también es utilizado, sobre todo en Argentina, porque Augusto Vicario es un gran experto en el uso, han hecho muchas publicaciones, pero es de una interpretación un poco más compleja que el MoCA test, que simplemente es una lista numérica que nos permite poner puntos de corte. Respecto a la fragilidad, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología tiene un esquema muy interesante que yo les resumo aquí, en el cual se asocia esa fragilidad con la actitud a tomar. En el lado del izquierdo están los 5 primeros puntos de la escala de fragilidad, en la cual pasamos desde el individuo que está muy en forma al ligeramente frágil, y lo que es importante de verdad es a partir de la escala 6, es decir, las fragilidades moderadas, graves, muy graves y, por supuesto, el paciente terminal. En esta situación, conocer el grado de fragilidad es clave para la toma de decisiones, como yo les he adelantado hace un momento. ¿Cuándo hay que iniciar el tratamiento farmacológico? Debe iniciarse inmediatamente después del diagnóstico y de la evaluación clínica básica. No tiene ningún sentido demorar. Demorar es simplemente facilitar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Los pacientes deben mantenerse de por vida en las metas, al menos en metas inferiores a 140-90, y en los jóvenes preferiblemente por debajo de 130-80 si el tratamiento es bien tolerado. Ya veremos que en el paciente anciano estas metas van a ser algo distintas. La estrategia de tratamiento hay que personalizarla en los frágiles o muy mayores. Y también en los pacientes con sistólica aislada, porque normalmente son muy mayores, frágiles o no frágiles, y en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada. Esas metas de presión, nos dice la guía latinoamericana, al igual que la europea, que deberían conseguirse en los primeros 3 meses y acompañarse de un control correcto y adecuado de los demás factores de riesgo cardiovascular asociados, como no puede ser de otra manera. El tratamiento tiene que ser multisistémico, multifactorial, y ir a las metas de cada uno de los factores para reducir el riesgo cardiovascular global. ¿Cuál es la estrategia de tratamiento que recomienda la Guía Latinoamericana de Hipertensión? Bueno, pues en base a ese riesgo cardiovascular global que da la evaluación clínica del paciente, la actitud podría ser algo distinta en los pacientes de grado 1 y bajo riesgo, que es lo que tenemos a la izquierda en color verde, en los cuales la guía nos dice que se puede intentar cambios de estilo de vida durante un periodo máximo de 3 meses para ver si esto es suficiente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo de que no tiene mucho sentido hoy día esperar con cambios de estilo de vida, porque por desgracia lo que nos pueden ofertar los cambios de estilo de vida es muy poco. Los pacientes se adhieren muy mal a los cambios de estilo de vida, es muy complicado y por tanto es muy raro el paciente que es capaz de normalizar la presión arterial con únicamente cambios de estilo de vida, incluso con sujetos de bajo riesgo. No va a ser el caso de los pacientes de edad avanzada, porque los pacientes mayores, por la propia edad y las comorbilidades asociadas, prácticamente en el 100% van a ser pacientes de grado intermedio alto o muy alto. Por tanto, en estos pacientes la guía nos dice: el tratamiento debe iniciarse inmediatamente junto con los cambios de estilo de vida, y el tratamiento que se preconiza para la inmensa mayoría de los pacientes en el campo de la hipertensión es una combinación de 2 fármacos, bloqueo del sistema de angiotensina asociado a un diurético tiacídico o tiacida-like, o a un calcio antagonista dihidropiridínico en dosis bajas. La guía hace una excepción porque nos dice que con esto podemos controlar el 60% de todos los pacientes hipertensos,
que en el caso de que no lo controle las dosis bajas, si no hay efectos secundarios, el consejo es aumentar las dosis, pero si hay efectos secundarios, el consejo es la triple terapia a dosis bajas. Para pasar, caso de que no se controlara la presión, con el uso de beta-bloqueadores cuando haya indicaciones específicas que justifiquen su uso, que ustedes, todos cardiólogos, conocen muchísimo mejor que yo, y no voy a insistir. Y si no se consigue el control con la triple terapia a dosis bajas, habrá que aumentarlas, y con esto se podría llegar a conseguir el 90% del control de los pacientes. Finalmente, la triple terapia a dosis máximas, si no consigue la normalización, entramos en otro apartado que no vamos a tratar, que es el de la hipertensión arterial resistente. Pero fíjense que con todo este esquema que habla esencialmente de terapia combinada, abajo a la izquierda aparece una pequeña frase que dice: la monoterapia puede usarse. ¿Cuándo se puede usar la monoterapia? La guía nos dice: el inicio del tratamiento de monoterapia puede ser considerado si la presión basal está muy próxima a la meta a alcanzar, en individuos jóvenes o de edades medias de la vida, y en pacientes muy mayores o frágiles. Por tanto, ya tenemos una primera diferenciación con la población general hipertensa. En el paciente mayor o frágil se puede iniciar, y muchas veces yo diría se deberá iniciar en monoterapia, por aquello de que hay que ser muy prudente y evitar los episodios de hipotensión ortostática. ¿Debe acompañarse el tratamiento farmacológico de medidas de cambio de estilo de vida en el paciente muy mayor? La respuesta es sí, porque tenemos datos que nos demuestran que la aplicación, la adherencia a los cambios de estilo de vida mejora. Fíjense que el estudio TON, que era en hipertensos entre 60 y 80 años, con un seguimiento de casi de 2 años y medio, en hipertensos de grado 1 tratados con monoterapia, porque éticamente no se podía dejarlos sin tratamiento, se aplican medidas no farmacológicas y se prueba de retirar el fármaco a los 3 meses de la implementación de estas medidas no farmacológicas estrictas. Estamos hablando de un ensayo clínico controlado. El objetivo primario de ese estudio, ¿cuál era? Analizar la variación de la presión arterial, la necesidad de inicio de fármacos antihipertensivos o la aparición de episodios cardiovasculares. Pues bien, el estudio TON demostró que la disminución de la ingesta de sal, la reducción de peso, fueron eficaces como medidas del control de la presión arterial. Que además hubo una reducción aproximada del 30% del requerimiento de medicamentos. Y finalmente que no hubo diferencias en la aparición de episodios cardiovasculares en lo que duró el estudio TON. El resumen, esta imagen les resume los resultados de este estudio, en el que ven ustedes que fue sobre todo la acción combinada de la reducción de ingesta de sal y la pérdida de peso, los dos en la línea roja, la que consiguió los mayores beneficios de este objetivo primario que yo les acabo de comentar. Por tanto, no hay duda de que incluso en el paciente mayor hay que aplicar medidas de índole no farmacológica. Nos dice la guía: en los pacientes entre 65 y 79 años, el umbral, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Bueno, pues el umbral farmacológico es 140-90 para la población entre 65 y 79 años. Y la meta a alcanzar debe ser entre 140, perdón, por debajo de 140-80 como mínimo, y que se puede reducir por debajo de 130-80 si el tratamiento es bien tolerado. Por tanto, prácticamente hasta los 80 años nosotros podemos y debemos intentar alcanzar esas metas. En pacientes con sistólica aislada, la meta sería al menos 150, por debajo de 150, pero se puede considerar también metas por debajo de 140 si el tratamiento es bien tolerado. Y finalmente, en los octogenarios, como la única evidencia que tenemos real de un ensayo clínico en octogenarios es el estudio Hivet inició el tratamiento con cifras de sistólica por encima de 160, por tanto, ese es el umbral, pero se podría considerar el inicio por encima de 140 en base a los datos que han aportado los estudios más modernos, que no han sido ensayos clínicos exclusivamente en pacientes ancianos, pero sí que tenían una muestra, el estudio SPRINT, por ejemplo, suficiente para poder decir que por encima de 140-90 ya se puede iniciar tratamiento en los octogenarios, con la idea de conseguir reducciones, metas, al menos por debajo de 150, como en la sistólica aislada, pero que si es posible y el paciente tolera bien, ir por debajo de 140.
Los estudios de nuestro maestro Alberto Zanchetti, que publicó hace ya pues, más de 15 años, mostraban que los hipertensos mayores, este umbral, fíjense que en todos los estudios que están en columnas blancas que mostraron beneficio por el efecto antihipertensivo, todos empezaron con cifras muy superiores a los 160 o al menos por encima de 160. Y los únicos que empezaron a tratar en aquel momento el SCOVE, el JATOS, por debajo de 160 eran los que no mostraban beneficio. Esa era la evidencia en 2009 y por eso se hablaba de que el punto de corte para iniciar el tratamiento eran cifras de sistólica por encima de 160. Es verdad que en estos estudios a la reducción del tratamiento, fíjense que en ninguno de los estudios en los que hubo beneficio se alcanzaron sistólicas por debajo de 140. Todos se quedaron por encima, en 152, 162, 167. Por tanto, esa evidencia de las primeras guías europeas de 2013, basada en los estudios de Alberto Zanchetti, eran las que marcaban ese umbral tan elevado. Pero ya digo, tenemos ahora datos mucho más recientes que nos han cambiado ese paradigma. Es importante recordar que la existencia de la curva J en la población anciana hay que tenerla en consideración y los datos que tenemos en población mayor del estudio Rotterdam nos muestran que los límites seguros para la diastólica son entre 65 y 74, no reducir por debajo de 65 porque aumenta el riesgo y para la sistólica aproximadamente entre 130 y 149, y desde luego nunca por debajo de 130 en los datos del estudio de Rotterdam. Y en la sistólica aislada, los datos del estudio SHEP nos siguen confirmando que para la presión arterial diastólica ese punto de corte estaría en 65. Por tanto, la recomendación lógicamente va a ser en pacientes mayores, cuidado con la diastólica, intentemos no reducirla nunca por debajo de 65. El estudio SPRING, como yo les decía, aportó una evidencia adicional. Ustedes conocen perfectamente el estudio SPRING. Yo quiero simplemente recalcarles que el estudio SPRING demostró que el beneficio era tanto en población de menos de 75 años como en población de más de 75 años. Y recordar que fue positivo cuando abordamos el objetivo primario, que era el compuesto de enfermedad cardiovascular. Pero el estudio SPRINT en los adultos mayores de 75 años no hubo muestra suficiente para demostrar efectos beneficiosos específicos en ninguno de los eventos considerados aisladamente, ni en accidente cerebrovascular, ni en infarto de miocardio, ni en el compuesto. Finalmente, el estudio HIVET demostró que en los octogenarios reducir la presión sistólica en promedio frente a placebo 15 milímetros de mercurio era capaz de reducir significativamente todos los accidentes cerebrovasculares, que era el objetivo primario, y también el accidente cerebrovascular mortal. Por tanto, el estudio HIVET fue el que sentó la base de la necesidad de tratar pacientes octogenarios, cuando en aquel momento nadie estaba muy convencido de la capacidad de reducir morbilidad y mortalidad en estas edades tan avanzadas. Hoy día la evidencia es clara. Es por todo ello que la guía europea y la guía latinoamericana van en el mismo sentido, en el sentido de decir, las metas a alcanzar tienen que ser en toda la población inferiores a 140-80, porque en esa franja de color verde es donde se ha demostrado una mayor reducción significativa de todos los eventos cardiovasculares y de la mortalidad. Es verdad que conseguir una reducción ulterior de la sistólica por debajo de 130 añade beneficio y, por tanto, es una reducción adicional de eventos cardiovasculares, pero cuidado, ya no en toda la población. Si la primera recomendación es para toda la población hipertensa, esta última es ya una recomendación para aquellos sujetos que están en buenas condiciones físicas y mentales y, por tanto, no sería una recomendación para la fragilidad y, sobre todo, para la fragilidad extrema. Y en lo que todos estamos de acuerdo es que en reducir la presión por debajo de 120 o por debajo de 70, lo único que hace es aumentar los efectos adversos, facilitar el abandono del tratamiento y, desde luego, posibles eventos por el tema de la curva J que yo les he comentado antes. Es importante recordar
que la adherencia al tratamiento sigue siendo un elemento clave ya no solo en la población general, sino también en la población de individuos muy mayores. El estudio del grupo de Mancia en Lombardía, en más de 1 millón de sujetos mayores, ancianos frágiles, en este registro de Lombardía, que analizó la mortalidad total, puso de manifiesto que incluso en pacientes frágiles con mal estado clínico o con muy mal estado clínico, por tanto la fragilidad extrema, la adherencia al tratamiento, fíjense que aquellos sujetos que tomaban entre el 76 y el 100% de la medicación prescrita tenían reducciones de la mortalidad total, incluso los pacientes muy frágiles. Por tanto, la idea es lo que está indicado en un paciente anciano es muy importante que lo tome, que los cuidadores que se preocupan de estos pacientes muy dependientes, en muy mal estado clínico, tienen que estar seguros de que el paciente toma su medicación porque esto contribuye a reducir la mortalidad. Yo quisiera terminar con un resumen de los mensajes que me parece que ustedes se tienen que llevar a casa. Uno es que hay que iniciar el tratamiento con dosis bajas, tanto en monoterapia, en pacientes frágiles muy mayores, como en los pacientes menos mayores, entre los 65 y los 80 años, e inicio de terapia de combinación, pero en dosis bajas. Hay que aumentar las dosis de manera lenta, gradual, con especial atención a los posibles efectos secundarios. Esa idea del start low and go slow. Cualquier antihipertensivo o combinación a dosis bajas capaz de alcanzar el control de presión puede y debe ser utilizado. Hay que evitar la hipotensión ortostática, hay que alcanzar las metas de presión con prudencia, idealmente en todos los pacientes por debajo de 140-80, pero intentando alcanzar metas inferiores a 130-80 si se toleran en aquellos pacientes en los que sea posible. Y finalmente, que en estos pacientes frágiles, tanto la estrategia como las metas a alcanzar deben ser personalizadas. Y personalizar significa que el médico que atiende al paciente tiene que tener oficio, tiene que conocer los datos científicos, pero además tener la suficiente experiencia como para conocer muy bien a su paciente, trabajar en el sistema de salud en el que se desenvuelve con las posibilidades reales y dependiendo del riesgo global de este paciente. Esto es todo. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Antonio Coca. La verdad, es una conferencia magistral. Escucharlo, doctor, de verdad le agradecemos tanto el tiempo que nos da, que es muy valioso, y su conocimiento, su experiencia. Y quiero aprovechar aquí, ya que presenté a los del panel, por el tiempo que tenemos. Hay varias cosas. Miren, la realidad es que todos, lo que es adulto mayor en México y en todo el mundo, es más, todos vamos para allá, tenemos abuelos, tenemos pacientes. Creo que es un tema que se había olvidado y el doctor Alcocer me decía el famoso edadismo, la discriminación por la edad, tanto en niños como en adultos mayores. Me gustó mucho, doctor, cuando las guías latinoamericanas, que se da un énfasis mucho a la edad, pero a veces, como decía, la edad es muy tajante. Yo le quiero preguntar al doctor, primero Miguel Camafort, gracias Miguel. Tú recientemente publicaste también un artículo de revisión muy interesante sobre la atención del adulto mayor en hipertensión. La edad como tal, decía el doctor, biológica, es fácil medirla. O sea, tú dices un paciente tiene 80 años, ya no le voy a dar más que monoterapia. ¿O por qué no puede tener terapia dual? ¿Cómo medir la edad biológica más que la edad cronológica? Tú que eres médico internista, que ves como geriatría, ¿qué tips le darías a todos los clínicos para un paciente de más de 80 años no fijarse solo en la edad, sino en todo este concepto, Miguel, por favor? Yo no sé si funciona. Sí. Sí. Záfalo, si quieres. Vale. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El valorar la... Hay una cosa... Vale. Ándale, así. Ahora, Sí. Hay un aspecto que se llama, lo que nosotros llamamos la VIG, valoración integral geriátrica, que yo creo que es fundamental. Y la valoración integral geriátrica incluye todo lo que hemos visto que nos ha expuesto el profesor Coca, que es el tema de la valoración de la capacidad de hacer cosas, la actividad instrumental de la vida diaria. Y yo quería añadir una cosa que estuve ayer hablando con Martín Rosas, que yo creo que la mayor parte de las últimas guías se han olvidado. Y yo creo que a nivel de Greta es importante y se ha sacado a la luz. El tema de la fragilidad social.
La fragilidad social no podemos olvidarla. ¿Quién va a traer al paciente a la consulta? ¿El paciente va a poder tomarse la medicación y tiene capacidad de tomarse la medicación? Porque una cosa es saber qué edad tiene desde el punto de vista de su evaluación geriátrica. Otra cosa es saber cómo está su situación social. Si nos olvidamos de eso, por ejemplo, el Clinical Frailty Test que está disponible es esa imagen de los 5 estados de fragilidad y los 4 restantes. Es una manera muy fácil o comprobar cómo el paciente viene andando hacia tu consulta. Ok. No, pues hay que estudiar, porque sí, la verdad, cuando vemos un adulto mayor, yo quiero que levante la mano aquí quién mide la fragilidad. Muy pocos. Hay que aprenderlo, no solo desde los geriatras. Nosotros en casa podemos tener un adulto mayor y no sabemos qué tan frágil es, y los vemos incluso haciendo cosas que no deberían de hacer, ¿no? Esa es una realidad. Y hablando de la adherencia, fíjate que me gusta esta parte. El doctor Coca presentó unos datos muy interesantes al final de cómo aún así en un paciente frágil, si es muy adherente, tiene una sobrevida mayor. Doctora Karina Lupercio, esto del acompañamiento y la educación, no al paciente, a la familia. Un adulto mayor tiene deterioro cognitivo, aparte tiene fragilidad. Y hemos visto últimamente, bueno, que en casa se quedan hasta solos, porque la gente va a trabajar. ¿Tú qué opinas? No a la educación al adulto, a la familia, para este tipo de pacientes y la adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, gracias a Greta por la invitación, y pues es fundamental, yo creo que de ahí parte todo, doctor Galván, y a todos los que nos escuchan. Realmente el seguimiento que le tenemos que dar a estos pacientes depende mucho de cómo está llevando a cabo el tratamiento en su casa, y recordemos que algo fundamental también es la medición domiciliaria de la presión arterial, que también desde ahí parte todo, donde tenemos que capacitar, educar al paciente y al cuidador primario para que lo realicen adecuadamente. Es muy importante. Creo que desde un principio tenemos que ser muy claros con ellos y explicarles la importancia de no abandonar el tratamiento, pero que también conozcan los posibles efectos adversos que se pueden presentar. Entonces, por supuesto que la educación es fundamental. Yo agregaría un poquito a lo que ya se ha comentado al respecto de fragilidad, pues el resto de los síndromes geriátricos que también tenemos que aprender a identificar y que también le podemos transmitir al paciente y al cuidador primario de cómo identificarlos. Fragilidad es fundamental, ¿no? Y es fragilidad clínica, pero pues también hay problemas de inmovilidad, de depresión, de dolor, de deterioro cognitivo, que ahí es donde precisamente la ayuda de la familia es fundamental y que también tenemos que realizarlo. Y porque de eso depende también en el seguimiento estricto, estructurado que nosotros le demos al tratamiento que ya iniciamos con nuestro paciente, en las medidas subsecuentes, en las visitas subsecuentes, podemos incluso realizar la prescripción del tratamiento, que eso es algo también importante que se vale. Si estamos pasándonos de las metas, hay efectos secundarios, adversos, si el tratamiento no es bien tolerado, se vale también la desprescripción del tratamiento. Gracias. Y bueno, doctor Patricio Ortiz, tú como cardiólogo intervencionista, que le gusta la hipertensión, raro, ¿verdad? No estás ahí. Hay un fenómeno que hemos notado en los adultos mayores, porque no solo están enfermos del corazón, tienen problemas de la próstata, tienen problemas cognitivos, digestivos, anemia, y los especialistas, cada quien da su tratamiento. Tú ves, y si no le preguntas, está tomando, por ejemplo, tamsulusina, muy común, y luego se hipotensa. Trae una polifarmacia. ¿Cuál es la obligación de los médicos de preguntar, aparte del, porque a veces somos medio cardiocentristas, decían, y no vemos todo el contexto de un adulto mayor, y los geriatras no lo quitan aparte. Van con un geriatra y quita todo, que es otro tema ahí también. ¿Qué opinas de esa comunicación entre especialistas en los adultos mayores con tantas enfermedades y cómo podemos mejorar eso, esa comunicación? Bueno, Héctor, muchas gracias primero por la invitación a participar. Tony, como siempre, otra plática fenomenal. Gracias por esta gran plática que nos diste. Y yo creo que me venías leyendo el pensamiento en el camino, porque justamente la hipertensión nos está volviendo doctores a los cardiólogos. Cada vez que vemos un paciente hipertenso, nos enfrentamos a una serie de más cosas que tenemos que valorar en nuestro paciente. En los no tan grandes tenemos que pensar en insomnio, la ronquera, en fin. Pero en los mayores tenemos que pensar en muchas cosas más.
y las tenemos que tener en cuenta con cada paciente. A lo mejor te llega uno de 80 que parece muy joven y es autosuficiente, independiente y no lo piensas tanto, pero sí efectivamente está tomando tamsulosina, sí efectivamente a lo mejor tiene Seroquel o tiene alguna otra cosa que nos va a descompensar la presión. Entonces, ni modo, nos tenemos que volver a ser doctores, a ser médicos, a valorar al paciente de manera integral, ir más allá de la píldora para la hipertensión. Quisiéramos que la hipertensión fuera una píldora y una sola al día, pero no. La hipertensión son muchas cosas. La hipertensión puede ser la manifestación de otra enfermedad a la que tendríamos que estar atendiendo, ¿sí? Y en los adultos mayores son muchas estas las que pueden descompensarlo, ¿no? Crisis de pánico, en fin. Entonces, pues sí, tenemos que ver muchas cosas. Cuando vemos a un paciente hipertenso, tenemos que preguntar muchas cosas cuando vemos un paciente hipertenso, y desde la lista de medicamentos y los psicofármacos que también nos impactan en la hipertensión. Entonces, pues cada vez la lista del things to do, el checklist de nuestro hipertenso, y sobre todo es añoso, tendrá que ser mayor, y es nuestra obligación tener toda esa información para ofrecerle un buen tratamiento a la hipertensión de nuestro paciente. Muchas gracias. Y ya para cuestión de tiempo, quiero yo hacer una pregunta al doctor Antonio Coca, que él fue el que lideró las ligas latinoamericanas contra el doctor Alcocer, y un grupo grande, y ha liderado otras, doctor. Toda la tendencia actual es la terapia dual combinada a dosis bajas. Y la guía dice solo monoterapia. ¿Usted cree que van a cambiar las guías a terapia dual a dosis bajas en el adulto mayor y desaparecer la monoterapia? ¿O solo monoterapia? Porque hay monoterapia y sabemos los diuréticos, tiacídicos, los antagonistas pueden tener efectos secundarios, y a veces nos quedamos sin nada para los adultos mayores. ¿Qué opina usted, doctor? Muchas gracias, Héctor. Esa es una pregunta relevante y sobre todo de futuro, porque hoy día está perfectamente establecido que es más efectivo y se tolera mejor una terapia dual a dosis bajas, incluso a dosis muy bajas, que una monoterapia a dosis habituales o a dosis altas, por lo que acabas de comentar de los efectos secundarios asociados. Entonces, la terapia de combinación, lo que, entre otras ventajas, lo que tiene es que minimiza los efectos secundarios de los componentes, de tal manera que tú sabes perfectamente que hay incluso ensayos clínicos con 4 fármacos en un solo comprimido a dosis 1/4, o sea, dosis bajísimas. Y esos han demostrado que mejoran, bajan más la presión que cualquier monoterapia. Entonces, es verdad que en el paciente muy mayor, la recomendación inicial, sobre todo si tiene riesgo de hipotensión ortostática muy frágil, dice, bueno, no sea peor el remedio que la enfermedad, vamos a intentar ser muy prudentes. Y tú puedes empezar con una monoterapia. Pero yo estoy convencido de que en el futuro empezaremos con terapias de combinación a dosis muy bajas, porque tendremos más probabilidad de normalizar la presión y minimizaremos los efectos secundarios de estos fármacos. Y por tanto, yo creo que esa recomendación general de la guía debiera impactar, tiene que ser asumida por los médicos que tratan pacientes con hipertensión, porque es el futuro para mejorar el control. Pues muchas gracias, doctor. Y de verdad un aplauso al doctor Antonio Coca, a todo el panel. Excelente presentación. Pronto lo esperamos otra vez en México, doctor, y suerte allá en Colombia, en su congreso que está por allá. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La foto, vénganse muchachos, y muchas seguimos gracias con el programa. Bueno, valió la pena, nos atrasamos un poquito en el programa, pero como ven, la calidad de las presentaciones y de los profesores, creo que todos estamos aprendiendo muchas cosas el día de hoy. Esa es la intención de Greta, de que cada uno de ustedes, cuando salga de aquí, diga, oye, yo no lo sabía. Incluso los que ya somos según expertos, porque no lo somos, aprendemos cada día de todos. Entonces, vamos al siguiente simposio, y aquí en especial queremos agradecer de manera puntual a Laboratorio Servier, que nos apoyó en este foro. Él ha sido, de verdad, desde un inicio. Dan, muchas gracias, no sé quién está por allá, te alcanzo a ver. Nos ha apoyado a Greta desde un inicio. Y en este foro vamos a hablar de un tema que ahorita terminé, que es la terapia combinada, y que como vemos el futuro, ya no es el futuro, es la realidad.
Y para esto pues vamos a tener de ponente pues a un maestro de la hipertensión arterial, conocido, fundador de Greta, actualmente es el vicepresidente de Greta, el doctor Martín Rosas Peralta, y nos va a acompañar en este panel de discusión la doctora Silvia Palomo, que ya conocen ustedes, el doctor Abel Alberto Pavía, también uno de los precursores y maestros de la hipertensión en México, está aquí con nosotros, y el doctor Juan Carlos Andagaray, que también es un médico internista, jefe de Medicina Integral del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Entonces, sin más preámbulo, Martín, te dejo con esta presentación y ahorita venimos al panel. Un aplauso al doctor Martín Rosas.